Hay algo que ningún ejército puede conquistar por completo. No es una ciudad, ni una frontera, ni una montaña. Es algo mucho más profundo. La conciencia de un pueblo. Porque es que un ejército invasor puede ocupar las calles de ese pueblo, puede imponerle sus leyes, controlar sus recursos, incluso puede intentar silenciar sus voces. Pero mientras exista, mis hermanos, alguien en ese pueblo que recuerde que nació para ser libre, la historia todavía no está terminada. Porque es que, mis hermanos, los pueblos nunca pierden su libertad de un solo golpe. A veces la pierden lentamente. ¿Sabes cómo la pierden? Primero, dejan de preguntar. Después, dejan de cuestionar. Después de eso, comienzan a sentir miedo. Y finalmente, ocurre lo más peligroso. ¿Saben qué es? Que se acostumbran a obedecer. Y cuando un pueblo, mi hermano, se acostumbra a vivir de rodillas, ya no necesita que un tirano le ponga cadenas. ¿Saben por qué? Porque él mismo comienza a vigilar sus propias cadenas. Quiero preguntarte algo. ¿Qué crees tú que le ocurre a un pueblo cuando aprende a vivir sin libertad? La historia ha dado siempre muchas respuestas referentes a este tema. Pero también la historia ha tenido muchos hombres y mujeres que decidieron responder de diferente manera. Por ejemplo, recordemos a nuestro libertador Simón Bolívar. Ese hombre comprendió algo que parecía imposible. ¿Sabes qué era? Que un territorio sometido durante siglos a una tiranía podía imaginarse ser nuevamente libre. El libertador, mis hermanos, no luchaba solamente por cambiar unos gobernantes. Él luchaba por romper una condición. ¿Sabes cuál era? La condición de un pueblo que había aprendido que otros pueblos podían decidir por él. Y es por eso que su lucha terminó convirtiéndose en algo más, mucho más grande que su propia vida. Porque es que, mis hermanos, cuando un ser humano descubre que puede ser libre, esa idea ya no vuelve fácilmente a la jaula. Pero ¿sabías tú que Bolívar no estuvo solo en esta historia? Antes de él, hubo un hombre que lo inspiró. Un hombre en Haití. Un hombre que había nacido esclavizado. Su nombre era Toussaint Louverture. Ese hombre llegó a convertirse, mis hermanos, en uno de los grandes líderes de la revolución haitiana. Y detrás de él hubo la huella de una historia y de una revolución. Pero también detrás de él había una
verdad brutal. ¿Sabes cuál era? Que ningún ser humano está destinado a ser propiedad de otro. Aquello, por ejemplo, en Haití, que durante generaciones se había presentado algo normal como la esclavitud. Un día le pareció a él y le comenzó a parecer intolerable. Y cuando lo intolerable, mis hermanos, deja de ser normal, ahí es cuando comienza la revolución de la conciencia. No siempre comienza a balazos. Una revolución a veces comienza cuando el hombre se pregunta: ¿por qué tengo yo que vivir así? Me puedo quedar un tiempo hablándote de grandes héroes de la historia de la humanidad, pero quiero referirme a dos más. A Emiliano Zapata en México. Ese hombre levantó una historia y una bandera. Se llamaba Tierra y Libertad. Zapata defendía que la libertad no es solo una palabra hermosa, que decirle libre a un campesino solo era posible cuando se le podía decir que tenía libertad sobre la tierra que trabajaba. Le enseñó al campesino el significado de hablar de libertad y también de hablar de dignidad, porque decía él que no era posible que el campesino, que el pobre, hablara de dignidad cuando solamente unos pocos poseían todos los millones y el resto, los millones de personas, solo tenían la obligación de obedecer. Porque es que, mi hermano, la libertad política y la justicia social se encuentran en un mismo lugar. ¿Sabes en dónde? En la dignidad humana. Y esa enseñanza de Zapata es una enseñanza que atraviesa la historia de todos los pueblos de América. Porque un pueblo, mis hermanos, no solamente necesita tener el derecho a elegir, también necesita el derecho a vivir con dignidad. La otra persona de la que quiero hablarles es de José Martí, el líder de la independencia cubana. Porque Martí fue un hombre que entendió que la libertad se construye también con educación, con memoria y con conciencia. Porque un pueblo ignorante, mis hermanos, puede olvidar su propia historia, y al olvidarla es presa fácil de la manipulación. ¿Saben por qué? Porque un pueblo que olvida su historia olvida también quién lo oprimió. Y ese pueblo que olvida quién lo oprime también olvida quién luchó por él. Y finalmente puede terminar inclusive defendiendo a aquellos que alguna vez lo encadenaron. Por eso la memoria de los pueblos también es una forma de resistencia. Porque es que, mis hermanos, recordar es decirle al poder lo siguiente: tú no podrás obligarnos
a olvidar quiénes somos. Y es quizás, mis hermanos, por eso que los pueblos luchan por su libertad. Pero para luchar por su libertad, los pueblos necesitan mucho más que héroes y mucho más que ejércitos valientes. ¿Saben qué necesitan? Necesitan memoria. Necesitan educación. Necesitan conciencia. Necesitan ciudadanos que sean capaces de distinguir entre una promesa y una verdad, entre seguridad y sometimiento, entre autoridad y abuso, entre patriotismo y obediencia ciega. Porque, mis hermanos, es que un pueblo libre no es un pueblo que jamás obedece. Un pueblo libre es un pueblo que elige conscientemente a quién obedecer y qué obedecer. Es un pueblo que elige por qué obedece. Y es un pueblo que elige hasta cuándo debe obedecer. Y esta, mis hermanos, es una de las grandes paradojas de la libertad. Porque es que hay personas que creen que ser libres significa hacer lo que quieren. Y eso no es así. Porque la libertad, mis hermanos, es mucho más exigente. Ser libre significa conservar la capacidad de pensar. Ser libre significa tener la conciencia de a quién obedecer. Ser libre es tener la capacidad de poder mirar a los ojos y sentir que tu dignidad no depende de la aprobación de nadie. Y significa también algo mucho más difícil. Significa no entregar tu conciencia a cambio de comodidad. Porque es que, mis hermanos, el tirano más peligroso no es siempre el que más amenaza. El tirano más peligroso es aquel que consigue convencerte de obedecer y te dice que obedecer es más cómodo que resistir. Porque es que, mis hermanos, cuando un pueblo se deja convencer de que es más cómodo obedecer que resistir, ahí es cuando comienza esa transformación silenciosa y negativa. Es cuando el pueblo deja de decir, esto es injusto, y comienza a decir, eso siempre ha sido así. Es cuando un pueblo deja de preguntar por qué y solo comienza a reconocer que ellos mandan. Es cuando un hombre deja de defender a su vecino, deja de defender al desconocido. ¿Saben por qué? Porque descubre que el miedo puede ser mucho más cómodo que la libertad. Y en ese momento, mis hermanos, la sociedad comienza a perder lo más importante, su alma. Y quiero que escuches algo más.
Un pueblo, mis hermanos, puede ser derrotado sin estar vencido en una guerra. Puede perder una batalla, puede sufrir una ocupación, puede atravesar una dictadura, puede ser perseguido, incluso está empobrecido. Un pueblo puede ver inclusive caer sus instituciones, pero mientras conserve la memoria de su dignidad, es un pueblo que todavía puede levantarse. ¿Saben por qué? Porque la libertad tiene una característica extraordinaria. ¿Saben cuál es? Que puede permanecer dormida durante generaciones y de un momento a otro despertar en una sola conciencia, en un hombre libre, en un maestro, en un campesino, en un estudiante, en una madre, en un joven rebelde, en un trabajador, en un periodista, en un anciano, en un joven, en una persona común. Y es que no hace falta, mis hermanos, ser Bolívar o ser Tuzón, ni tampoco ser Zapata o ser Martí, porque la historia no siempre cambia cuando aparece un gigante, un héroe. Una historia muchas veces cambia cuando millones de personas común y corriente dejan de aceptar como normal aquello que nunca debió ser normal. Ahí es cuando comienza el despertar de los pueblos. Quiero que imagines un símbolo, una cadena gigante como la de los esclavos antiguos, enorme, pesada, que ha ido pasando de generación en generación, de tus abuelos, bisabuelos, padres, llegó a ti. Y tus antepasados han intentado romperla. Uno la golpea y no puede, otro se cansó, la golpeó un rato y no insistió. Otro se resignó y dijo, no vale la pena romperla. Hasta que un día alguien de tu familia decide hacer algo. Investigar, mirar la cadena. Y es allí cuando descubre algo. ¿Sabes qué es? Que la cadena no solamente estaba hecha de hierro, también estaba hecha de miedo. Estaba hecha de ignorancia. Estaba hecha de resignación. Estaba hecha también de silencio, de olvido, de miedo. Y cuando comienza a romperse, o más bien cuando ese miembro de tu familia comienza a romperla, esa cadena comienza a perder fuerza. Porque es que, mis hermanos, la libertad no siempre aparece cuando se rompen las cadenas. La libertad muchas veces comienza cuando dejamos de creer que estamos destinados a llevar esas cadenas. Es por eso que debemos tener cuidado de una palabra que oprime a los pueblos. La palabra es resignación. Porque es que la resignación puede disfrazarse muchas veces de madurez, de prudencia, puede disfrazarse inclusive de paz.
Pero mis hermanos, una cosa es buscar la paz y otra cosa bien distinta es aceptar la injusticia por tener miedo de luchar por la dignidad. Porque es que la verdadera paz, mis hermanos, no exige que un pueblo renuncie a su libertad. La verdadera paz es la que permite que los seres humanos puedan vivir sin miedo, sin humillación, sin esclavitud, sin dominación, sin que nadie tenga por qué arrodillarse para poder sobrevivir. Eso es paz. Porque un pueblo libre, mis hermanos, no necesita odiar al que piensa diferente. No necesita tampoco destruir al enemigo. No necesita ni siquiera combatir. ¿Saben qué necesita? Algo mucho más difícil. Necesita conservar su humanidad mientras defiende su libertad. Y quizás, mis hermanos, esta sea la principal lección de esos grandes hombres que les mencioné. Hombres como Bolívar, que nos recuerdan que los pueblos pueden romper sus cadenas. Hombres como Toussaint Louverture en Haití, que nos recuerdan que ninguna esclavitud puede convertir la dignidad humana en propiedad. Hombres como Emiliano Zapata, que nos recuerdan que un pueblo que pierde su conciencia es un pueblo que queda indefenso ante quienes quieran dominarlo. Todas son historias diferentes y de diferentes épocas, incluso de pueblos diferentes. Pero todas esas historias nos enseñan a decir lo mismo. ¿Sabes qué es? Que la libertad no es solamente un regalo que alguien nos entrega. La libertad es una responsabilidad que como pueblos debemos cuidar. Porque ese es un derecho que puede conquistarse, pero también es un derecho que puede perderse. Y ahora quiero hablarte a ti en particular, a ti que estás viendo este video. No importa en qué país hayas nacido, no importa cuál sea tu bandera, no importa cuál sea tu ideología política o religiosa. Y quiero hacerte una pregunta que todo ser humano debería hacerse alguna vez. ¿Qué estás dispuesto a defender cuando defenderlo deje de ser lo más cómodo? Porque es que mi hermano, mi hermana, mientras la libertad sea solamente una palabra bonita, una palabra que cualquiera puede pronunciar, no es la verdadera libertad. Pero cuando defender esa libertad implica pensar por ti mismo, cuando implica defender al que no piensa como tú,
cuando implica rechazar el abuso, venga de donde venga, incluso de la persona que admiras. Cuando esa libertad implica decirle no al poder cuando éste se equivoca. Ahí es cuando comienzas a comprender lo que significa verdaderamente ser libre. Porque es que la libertad, mi hermano, mi hermana, no consiste en tener siempre la razón. La verdadera libertad consiste en tener siempre el derecho de buscarla. No consiste en que los demás piensen como tú. Consiste en que nadie puede obligarte a pensar como él. No consiste en vivir sin límites, no. Consiste en que los límites que gobiernan tu vida nunca son impuestos por quien te domina. Y sobre todo, la libertad no consiste únicamente en poder levantar tu voz. La libertad verdadera consiste en que exista un mundo en donde nadie tenga que tener miedo por levantar su voz. Por eso, mi hermano, si alguna vez conoces o ves un pueblo oprimido, no preguntes cuál es su bandera. Pregunta más bien si sus habitantes pueden vivir con dignidad, si pueden hablar, si pueden pensar, si pueden caminar sin miedo, si pueden definir su futuro, si sus hijos pueden crecer sin miedo a tener que obedecer como única forma de sobrevivir. Porque sabes una cosa, la libertad nunca pertenece a una ideología. La libertad pertenece a los seres humanos. Y cuando un pueblo, mis hermanos, pierde esa libertad, hay algo más profundo que desaparece. Primero desaparece su voz, después desaparece su esperanza, luego desaparece su memoria y finalmente, ¿sabes qué desaparece? Su capacidad de imaginar un futuro diferente. Por eso, hermanos míos, siempre los pueblos debemos resistir llegar allá. No necesariamente aplicando violencia, no necesariamente con armas o con revolución, sino con memoria, con conciencia, con solidaridad, con educación, con dignidad y con la firme decisión de no permitir jamás que el miedo piense por nosotros. Porque un pueblo, mis hermanos, puede perder hoy una batalla, pero levantarse mañana.
puede perder un buen gobierno, pero también puede reconstruir sus instituciones. Puede perder sus riquezas, pero también puede volver a sembrar. Puede inclusive atravesar una época de oscuridad, como la que estamos viviendo. Pero también puede volver a ver la luz. Pero hay una pérdida que esa sí es la más peligrosa. ¿Sabes cuál es? Perder la voluntad de ser libre. Porque es que mi hermano, mi hermana, cuando un pueblo comienza a amar sus cadenas, el tirano ya no necesita vigilarlas. Por eso graba en tu corazón esta frase. Un pueblo que pierde su libertad es un pueblo que pierde su alma. Pero un pueblo que conserva la memoria de su libertad es un pueblo que no está del todo vencido. ¿Sabes por qué? Porque siempre puede aparecer una voz, una conciencia, una generación, un corazón. Puede aparecer alguien que te vuelva a decir que tú y yo no nacimos para vivir de rodillas. Y quizás esa sea la verdadera esperanza. No que aparezca un Bolívar de nuevo. No que llegue otro libertador, sino que millones de personas comprendan que la libertad también vive dentro del corazón de ellas. Cuando entiendan que la libertad no solamente se hereda, sino que también se defiende. Que la libertad no solamente se contempla, sino que también se ejerce. Que la libertad no se pide de rodillas, sino que se defiende con dignidad. Y que también entienda que ningún imperio, que ningún tirano, que ningún malvado político puede conquistar completamente a un pueblo, cuando ese pueblo conserva intacta su conciencia. Porque, mis hermanos, un ejército, unos bandidos, unos corruptos pueden ocupar las tierras, pero lo que nunca pueden ocupar es el espíritu de su pueblo. Pueden intentar gobernar sus cuerpos, pero nunca debes permitir que gobiernen tus sueños. Pueden intentar silenciar nuestras voces, pero nunca jamás pueden encadenar a los hombres libres. Porque la historia ha demostrado que siempre el hombre libre
lucha por su libertad. Y cuando ese hombre, esa mujer, ese pueblo se pone de pie, siempre descubre algo que estuvo allí en su corazón. ¿Sabes qué es? Que la libertad nunca había muerto. Solamente estaba allí en tu corazón, esperando que volvieras a pronunciar su nombre.